buenas noches para todos los académicos y académicas, naturalmente para la Junta y para los asistentes. Voy a hacer una presentación redondeando en aras también de la hora, ¿no? Y con el propósito de focalizar algunos de los aspectos más relevantes del padre José Domingo Duquesne, que en la lectura se enuncia como el fundador de la antropología en Colombia. Fundadores es una palabra compleja, siempre un punto de inicio es un punto de llegada, ¿no? O viceversa, y probablemente, diría yo, en realidad la antropología en América Latina y en gran parte en la antropología en general, creo que parte o encuentra su arranque más importante en el encuentro o en el desencuentro, como se quiera, de los dos mundos, en cuanto que el descubrimiento de América sí constituyó un fenómeno, un acontecimiento realmente muy significativo, es decir, el viaje al país de las antípodas que ya preveían los griegos y los grandes intelectuales también de la Edad Media, entre ellos San Agustín. Pero probablemente uno podría pensar que la antropología moderna está asociado en gran medida a un concepto, y ese concepto en cierta forma es el relativismo, en el sentido de una especie de descentramiento, ¿no?, del letrado, el intelectual o en este caso el naturalista, en función de lo cual intenta comprender la otredad a partir en gran medida de los valores de la otra sociedad, y aunque no pretendo que tengamos en ese sentido el relativismo absoluto, no podía ser, por varias razones, sí creo que el padre Duquesne va a sobresalir de una manera muy notable en ese marco de un proceso de mirar con ciertos ojos, con simpatía, digamos que es el principio también de la investigación, con empatía a los pueblos muiscas, proceso que había empezado en realidad años atrás, pero que en alguna medida él le va a dar, a mi parecer, su estocada final y al arranque también de otras dimensiones. Situémonos brevemente en 1801, cuando Alexander von Humboldt, ¿no?, llega a Bogotá, después de pasar el camino del Quindío, ¿no?, lo sale a recibir la carroza del virrey, ¿no?, y Humboldt encuentra una pequeña ciudad, como era lo usual y lo comprensible, aquí anclado en los Andes, ¿no?, frente a la influencia del gran páramo de Sumapaz, ¿no?, pero también al lado de numerosas iglesias, conventos y otros aspectos propios de las aldeas de las ciudades españolas, encuentra una biblioteca real, ¿no?, encuentra también un observatorio astronómico, ¿no?, encuentra una élite criolla agrupada en gran parte alrededor de Mutis, pero encuentra también colegios, el Colegio San Bartolomé, el Colegio del Rosario y los colegios también de otras órdenes, entre otros las órdenes jesuitas, que habían sido, sobre todo en el caso de los jesuitas, pues unos semilleros muy importantes de vida intelectual, lo cual estamos viendo hoy en día precisamente a partir de estas publicaciones de la historia de las universidades javerianas, etcétera, que nos muestra que entonces esta ciudad a 1000 kilómetros del mar, no era una ciudad atrasada, tampoco diré que era la París en ese momento, pero sí una ciudad que intentaba tener en sus letrados un pensamiento cosmopolita. Un pensamiento cosmopolita en el sentido de que había habido
aproximaciones al descentramiento precisamente copernicano del mundo, empezaba a enseñarse también la física y había también una reflexión teológica y también histórica interesante a través de las tradiciones de neotomismos que tendrían una consecuencia, creo yo, como lo mostró precisamente el padre Rafael, el monseñor Rafael Gómez, y nos lo enseñaba en sus cursos, en la letrados de la Primera República, es decir, en los próceres de la independencia. Mutis, que trata, según se nos ha contado por algunos especialistas, con una especie de guante de seda al joven Humboldt, ¿no?, que lo lleva a su gabinete, probablemente aquí en el observatorio, cerca de esta academia, ¿no? Le pasa un día, no sabemos muy bien cuándo, unos manuscritos de un sacerdote criollo, ¿no?, José Domingo Duquesne, que Mutis lleva consigo con mucho agrado y que luego utilizará en gran medida en la publicación de su gran obra sobre la cordillera de los Andes, ¿no?, para a partir de ellos construir la imagen de las sociedades moscas o muiscas o chibchas del altiplano, que ya efectivamente Humboldt equipara, y esto creo que es lo interesante, con los aztecas y con los incas, y como tres grandes civilizaciones. Independientemente de la comparación, lo que creo que es interesante, ya a finales del siglo XVIII, nuestros letrados, entre otros Duquesne y Manuel del Socorro Rodríguez, en parte fundados en otros letrados, Piedrahíta, Aguado, y otros que habían tenido acceso a los cuadernos de Quesada y a otros documentos, ¿no?, habían empezado a reconstituir algo que podríamos llamar un patriotismo criollo similar al mexicano, quizá no en esas dimensiones, en la cual los muiscas aparecían efectivamente con una nueva perspectiva, no obstante las contradicciones del régimen colonial. En cuanto a Aguado, por ejemplo, hablaba efectivamente de los chipas y los actes como tiranos, pero al hablar de su religión, probablemente a juicio de la censura, había alabado demasiado la comprensión de los muiscas y habían sido censurados, como sabemos, de noticias historiales, estos referentes a la religión de los muiscas, y afortunadamente su correligionario, en el sentido del otro prior de la orden de los franciscanos, el padre Simón, la había recogido en sus otra gran crónica un poco más tardíamente. Entonces, con esto quiere decir que Duquesne se empapaba, se imbuía de ese ambiente ya de exaltación de lo muisca, ¿no?, paso previo incluso a un proceso de independencia que significaba construir otra imagen de ese pasado y hasta cierto punto construir una imagen invertida, aunque no totalmente, de ese pasado en el cual efectivamente los muiscas aparecían más bien, dirá Ezequiel Uricochea luego en la segunda mitad del siglo XIX, como civilizaciones, y ya en la perspectiva de los conceptos del siglo XIX, más bien sometidos a los vejámenes de la barbarie española, en un proyecto obviamente republicano que también hay que comprender, que iba a denigrar un poco de esa colonia y que iba también a denigrar, paradójicamente, de la cultura y del estado de las sociedades en términos de letras neogranadinas por razones hasta cierto punto comprensibles, pero que no es de entrada. ¿Quién era este hombre que efectivamente puso en comunicación un poco a través de una manera indirecta, ¿no?, el sabio Mutis con Humboldt, dónde había nacido, qué había estudiado y cuál es la importancia de su obra, sobre todo
a lo largo del siglo XIX y yo diría que para hoy en día. Duquesne, José Domingo Duquesne de Madrid, nació el 23 de febrero de 1748 en Santa Fe, Bogotá. Sus primeros años de estudio los hizo con los padres jesuitas y luego ingresó en el Colegio Seminario de San Bartolomé, donde estudió jurisprudencia y filosofía. Obtuvo los grados de bachiller y maestro en la Academia Javeriana y de doctor en Sagrados Cánones en la Universidad o en el Colegio de Santo Tomás. Finalmente recibió las sagradas órdenes del presbítero del ilustre fray Agustín Camacho, que es un hombre para mí interesante, en 1772, y con esto empieza su carrera de sacerdote seglar, digámoslo así, tomando a su cargo varios curatos. Él voy por razones breves, va a ser, entre otros, cura de Lenguasaque, cura párroco de Ganchancipá, cura auxiliar El Neiva, etc. Pero quiero yo sobre todo referirme precisamente a estas experiencias en algunos de los curatos de las parroquias, en realidad, de Ganchancipá y Lenguasaque, de la cual vamos a heredar grandes trabajos, sobre todo en el caso de Lenguasaque, una especie de descripción de la historia de Lenguasaque que se publicaría a principios de siglo, incluso en el boletín de la Academia de Historia, y en donde podríamos decir que Duquesne es un verdadero, digamos, sociólogo, es decir, para la época, en cuanto que nos describirá con gran detalle la vida de un pueblo, de indios, digámoslo así, del siglo XIX, que a uno casi le recuerda el gran libro de González, Pueblo en Vilo de México, en donde empieza a mirar lo que es una puebla de indios con mucho detalle en su organización social, en sus problemas, etcétera, etcétera. Pero en particular, por razones de tiempo, me quiero concentrar en su experiencia como cura de párroco de Ganchancipá, en donde encontramos todavía, por lo menos hasta hace muy poco tiempo en la parroquia, incluso un retrato de Duquesne, y en donde también hay todavía algunos manuscritos ya conocidos de archivo, etcétera, sobre esto. Y aquí es donde Duquesne empezará a tener contacto, creo que de una forma bien interesante, con los campesinos, los comuneros, porque esto era un resguardo en ese momento, y probablemente este cura empieza a interesarse de forma muy activa con los comuneros, con los indios del resguardo, de este resguardo, y empezará a observarlos y empezará también a hacer una gramática, a interesarse por su lengua lamentablemente perdida. Un día nos cuenta Liborio Cerda que al morir Duquesne quedan sus papeles un poco perdidos, con excepción de lo que se ha llegado precisamente, se ha llevado Humboldt, ¿no? Una de las autoridades de este resguardo le pide a Duquesne que lo acompañe a unas cuevas que están en las montañas de Ganchancipá. Y Duquesne efectivamente va a estas montañas de Ganchancipá y penetra en una de estas cavernas y empieza a encontrar una serie de elementos votivos, de piedras, de ofrendas, etc. Y en alguna medida lo que es interesante es este hombre le dice, yo soy uno de los principales de Ganchancipá, somos de los últimos, digamos, de la parte de las jerarquías, de los antiguos muiscas, esto lo he heredado de mis antepasados, poca gente lo conoce,
y yo tengo en cierta forma el derecho, por decirlo así, de acceder a estas cuevas y de mostrarle esto y de regalarle algunas cosas, aunque Duquesne, en cierta forma, y acepta Duquesne, aunque también acepta Duquesne que no puede volver a la cueva, que no puede volver a guaquear, digámoslo así, y que ha sido un acto más bien de deferencia, de confianza, el tener acceso a estos elementos votivos, y sobre todo veremos a unas piedras, en fin, o unos grabados, digámoslo así, en cerámica que luego él interpretará. Y paralelamente, y yo creo que es interesante, entonces estamos en México también descubriendo el calendario azteca, ¿no? Y Duquesne entonces empezará un poco a motu propio, este doctor, en realidad en teología, en jurisprudencia, que había alcanzado sus máximos y que había leído también muchos aspectos de la filosofía moderna de su momento y que incluso hará un texto sobre crítica a lo que llamaba la filosofía antigua, sobre la base de sus lecturas de otros tipos de filósofos. Este padre Duquesne elaborará un ensayo que será precisamente sobre el calendario de los muiscas y sostendrá básicamente que estas cerámicas con grabados en batracios, etcétera, etcétera, sobre todo, están fundando el calendario muisca y también simultáneamente nos muestra que este calendario está basado en una especie de numerología astral basado en el número 20, ¿no? El 20 va a ser una categoría muy importante. Los muiscas contaban con los dedos de la mano, con los del otro dedo, con los dedos del pie y después con el dedo del otro pie. Y el 20 no es simplemente un número, sino es una categoría, porque el 20 es el cercado, es 20, la totalidad es el número 20, etcétera, y empezará a desarrollar algo que pues no voy a entrar aquí en detalle, algo que es bien interesante, una especie de percepción de la astronomía muisca, digámoslo así, de la relación Sol-Luna y también de la numerología astral muisca, que solamente un poco tardíamente, en realidad, diría yo, a principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo vamos a encontrar luego en grandes pensadores, entre otros cuando se descubre, se pueden descifrar las tablillas de Caldea y de Babilonia, etcétera, y vamos a encontrar toda esa astronomía babilónica, la babilónica, de esa astronomía tan temprana, ¿no? Y vamos a encontrar todas las reflexiones sobre el Sol, la Luna, pero con perspectivas de manifestaciones de la divinidad y no meramente como una manifestación de un naturalismo simple, porque el padre Schmidt, por ejemplo, el gran antropólogo vienés, sí se daba cuenta efectivamente que había diferentes niveles de interpretación y que cuando decía que el sol y la luna era un dios, etc., era un primer nivel de lectura, que probablemente los letrados y los sacerdotes de esas sociedades veían una especie de metáfora, pero una metáfora mucho más compleja de lo que la gente del común podía entender en un momento determinado. Y luego, entre otras cosas, entonces, a partir de aquí hará unos documentos, uno de 1795, Anillos astronómicos de los Moscas, nos hablará de los hieroglíficos, o jeroglíficos, es decir, de grafías o símbolos sagrados, que es lo que dice, y nos hablará también de los números, del origen de los números, del año de los moscas, etcétera, etcétera, en un planteamiento para su época me parece bastante interesante porque empieza a descifrar o a interpretar de otra manera, no bajo los conceptos de que eran idolatría, no bajo el concepto de que eran incluso manifestaciones del demonio, sino que aquí había una cosmovisión, digámoslo así, casi como podría hacerlo un antropólogo
moderno, y como lo harían en gran parte los antropólogos, sobre todo alemanes, de finales y la primera mitad del siglo XX. Y simultáneamente con esto, este es su trabajo más conocido, sin duda alguna, escribe un pequeño artículo que no por pequeño deja de ser, a mi juicio, magistral, que se llama Sacrificio de los Moscas y significado o alusiones de los nombres de sus víctimas, escrito también en 1795, en el cual básicamente dice Duquesne, bueno, ¿y cómo vamos a entender los sacrificios de los moscas? Habían estado descritos en parte por los cronistas, algunos de una manera muy etnocéntrica, digamos, como era hasta cierto punto comprensible y normal, pero él opta por una perspectiva que yo no lo he encontrado en mucha gente en ese contexto de su época, es decir, vamos a entrar a través de las etimologías. Él, que ha estudiado la lengua de los muiscas, que ha construido una gramática, y construir una gramática no es cualquier cosa, ya nos refleja un poco su capacidad analítica y de pensamiento. Lamentablemente la gramática está perdida. Empieza a hacer un análisis etimológico de lo que significaba el huesa o el niño sacrificado, ¿no?, que iba a veces de templos del sol en templos del sol y que en ciertas temporadas del año se sacrificaba. ¿Y por qué se sacrificaba? Y empieza a encontrar una serie de asociaciones que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, huesa significa el sin casa, ¿no? Y luego muestra cómo entonces este niño, según su perspectiva, era enviado a la luna, para que la luna un poco abriera la puerta, porque la luna era un poco un ser también masculino, y abriera la puerta para comunicarse con el sol, ¿no? Con el sol, en alguna medida uno podría decir la luna es una especie de sol también nocturno, ¿no?, frente al otro sol, y a partir de ahí entonces había todo el tema del sacrificio, de la regeneración, que vamos a entender un poco más a partir precisamente de las teorías sobre el sacrificio que van a venir posteriormente. Y Duquesne efectivamente nos abre un horizonte etimológico, es decir, que básicamente la interpretación de la historia de los muiscas no va a estar basada únicamente en los cronistas, sino que también él lo intentará en la cultura material, independientemente de que estemos o no de acuerdo, digamos, es otra manera de leer las cosas, y de los vocablos y de la lengua y de las etimologías, lo cual me parece a mí lo hace un autor realmente muy moderno. En cierta forma, eso lo harán los antropólogos de principios del siglo XIX, o también, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, pero me parece efectivamente con más profundidad Duquesne. Ahora, ya para finalizar, durante el siglo XIX, bueno, habrá un hombre que recogerá la obra de Duquesne, que circulará en gran parte en manuscrito, con excepción de lo que publica Humboldt, en buena hora lo publica, ¿no? Es el padre, José Acosta, el general Acosta, en su gran historia sobre la colonización y conquista de la Nueva Granada, que creo que sigue siendo un texto extraordinario de lectura, ¿no? Y en segundo lugar la recogerá, ya precisamente Acosta va a publicar algunos aspectos, pero sobre todo la recogerá Liborio Cerda, en el Papel Periódico Ilustrado, y luego en ese clásico de la antropología colombiana que se llama El Dorado. Clásico de la antropología colombiana es porque se publicó inicialmente como librito, como opúsculo en el 1883 de la lectura de Papel Periódico Ilustrado, y acaba la Universidad de Rosario, hace unos 4 años de publicarlo. ¿Qué antropólogo o qué escritor no se sentiría muy halagado que su obra ya ha trascendido y se sigue leyendo con interés, aunque no estamos de acuerdo? Entonces ya finalmente Cerda se da cuenta de que había empezado un ambiente un poco enrarecido contra Duquesne, fabuladas de donde había sacado estas
esta manera de interpretar, estaba haciendo una fantasía, bueno, un poco, eso es lo que hacemos los que hablan del pasado, pues tienen que un poco hacer el mito sobre el pasado, es decir, porque pues no hay otra manera. Los restos humanos de los antropolopitecos y todo acá caben en una cajoncito, digámoslo así, no hay más, y sobre eso se construye toda la historia de la evolución, ¿no? Entonces, de todas maneras, estoy ya Cerda, yo creo que él empieza a darse cuenta de ese nivel de crítica que podía llegar, digamos, positivista, en un buen sentido de la palabra, digámoslo así, de dónde había sacado él esta información, y Cerda entrevista también a familiares de Duquesne que todavía vivían en su época, estamos hablando 1860, 1870, probablemente había nietos, etcétera, o de pronto sobrinos, en fin, no estamos muy lejos nosotros de todas maneras de la independencia, ¿no? Y él encuentra que los testimonios le dicen, es que el padre Duquesne en realidad no se inventó esto, él observaba cómo los campesinos muiscas de su época cultivaban, cómo utilizaban también los registros de la luna, astronómicos, etcétera, o los ritmos de la naturaleza, cómo lo concebían en relación precisamente con la agricultura y en cierta forma cómo medían también sus parcelas, cómo medían el tiempo, etcétera, aunque eran efectivamente unos pueblos ya muy colonizados, digámoslo así, probablemente sus voces no habían sido totalmente silenciadas y había en cierta medida toda una tradición que pasaba de generación en generación, aunque el Muisca probablemente ya había desaparecido como lengua franca en ese momento, pero de todas maneras existían unas tradiciones que se expresaban en sus ritmos más fundamentales del campesino, que es la agricultura, ¿no? Porque la agricultura tiene que tener éxito, ¿no? Y tener datos de cuándo se siembra, las lunas, etcétera, etcétera, y es lo que dice entonces finalmente Cerda, con lo cual voy a terminar. El padre Duquesne había observado a los campesinos de su parroquia, había conversado con ellos, había valorado sus formas de trabajo, de cómputo del tiempo, etcétera, y a partir de ese momento había construido un poco el rompecabezas de lo que es el calendario muisca, que probablemente, creo yo, y es muy interesante después, y con eso voy a terminar, después de una primera mitad del siglo XIX, que empieza en parte con Restrepo, ¿no? De hablar de las invenciones del padre Duquesne, hoy paradójicamente los etnomatemáticos y los etnoastrónomos dirán, pues el padre Duquesne quizá no estaba haciendo una cosa completamente alocada, porque mirándolo comparativamente vamos a encontrar que posiblemente su calendario no estaba tan desenfocado y su análisis numérico astral probablemente era apropiado. Y precisamente, creo yo, esto fue lo que se dio cuenta Humboldt, ya para terminar, porque Humboldt va a construir con su espíritu universal, sabía qué pasaba con los calendarios, las matemáticas de otros pueblos, de Asia, de África, etc., y vio que en alguna medida la propuesta de Duquesne pues no estaba descabellada cuando veíamos esto en una escala más general y tratábamos de superar una visión local y únicamente particular. Entonces, muchas gracias, señor presidente, y con esto termino, dada la hora. Gracias.